Muy buenas tardes a todos en Jujuy y bienvenidos a la charla sobre becas para estudiar en Japón, edición especial Jujuy. Esta actividad está organizada por la Asociación de Ex Becarios MEX en Argentina, comúnmente llamados ex-MEX, bajo un programa ofrecido por la Embajada de Japón en la Argentina. Me llamo Noemí Murakami, soy miembro de la Asociación ex-MEX y hoy los acompañaré en toda la charla. La Asociación de Ex Becarios MEX en Argentina fue creada recientemente y agrupa a profesionales que estudiaron en Japón a través de algunas de las 5 becas que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, o comúnmente conocido como MEX. Estas becas están dirigidas, así como a todo el mundo, también a la Argentina desde hace más de 50 años. Los invito a que ingresen a nuestras redes sociales, @exmex.argentina, para poder conocer más sobre nuestra asociación, futuras charlas y actividades relacionadas con Japón y, por qué no, para algún día ser becarios. La charla de hoy durará algo más de 1 hora y en ella les contaremos sobre los 5 programas de becas para estudiar en Japón, y nos acompañarán 2 ex becarios, José y Camila. En realidad José es actual becario y Camila sí, una joven ex becaria. Ellos nos contarán su experiencia directamente desde Japón. Luego abriremos un espacio de preguntas y respuestas y aprovecharemos para conocer un poco más sobre cómo es vivir y estudiar en Japón. Para aquellos que participan por primera vez en un seminario web, explicaré las funciones brevemente con las cuales podrán comentar y hacer preguntas durante la actividad. Verán que no podrán hacer uso de sus micrófonos y cámaras, pero podrán acercarnos sus comentarios haciendo clic en el botón de chatear que encontrarán abajo en sus pantallas. Cuando se despliegue podrán comentar allí. Y recuerden habilitar la opción enviar a todos que se encuentra sobre el casillero para poder compartir entre todos sus comentarios. A ver, me dicen que... A ver si ahora todos me pueden escuchar. Me dicen que estaba desactivado. Ahora sí me pueden escuchar, muy bien, qué bueno que tenemos el chat. Bueno, entonces, no sé si repasarles, me llamo Noemí Murakami, pertenezco a la Asociación Ex Becarios MEX de Argentina, y esta agrupación reúne a todos los chicos que estudiaron en Japón por algunos de los programas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Algunos escucharon, veo que, bueno, están muy activos. Gracias chicos por venir, por comentar y por acompañarme. Bueno, les quería seguir comentando cómo funciona este webinario, donde vamos a recibir sus comentarios a través del chat y sus preguntas a través del botón que dice preguntas y respuestas, o Q&A para los que usen celulares, ¿sí? Bien. Y también habilitamos la opción de votar las preguntas que ya se hayan hecho, así, bueno, si coinciden en los intereses, vamos a poder ver las preguntas que van a subir en orden de relevancia. Bueno, volviendo a la actividad de hoy, en esta actividad hoy nos acompañan la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, la Asociación Japonesa de Jujuy, el Colegio Mayor Jujuy, el Centro de Estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y la Fundación Profesionales de Jujuy. Bueno, supongo que estarán un poquito ansiosos por comenzar, pero hoy tenemos también la participación del presidente de la Asociación Japonesa de Jujuy, don Pedro Sato, que nos estuvo acompañando durante toda la organización junto con la Embajada del Japón. No sé si estamos disponibles para recibir el saludo de Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que simplemente para agradecer esta posibilidad a la Asociación de Ex Becarios, dar esta posibilidad junto a la Embajada de Japón
a los chicos que están participando hoy que se animen y que escuchen con mucha atención las propuestas, las experiencias de José y de Camila, y bueno, que ojalá tengamos Fugenes en Japón estudiando próximamente. Así que simplemente eso, agradecerles y darles la bienvenida virtualmente a nuestra provincia, que los recibe con los brazos abiertos por lo que están haciendo con esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José, por tu saludo y realmente por todo tu esfuerzo y colaboración generosa para que podamos llegar a Jujuy. Bueno, para iniciar, les voy a presentar cuáles son esos 5 programas de los que hablé en un principio que ofrece el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Japón. Permítanme compartir una pantalla donde podemos ver el esquema de estas becas. Bueno, como les comentaba, es el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología que ofrece estas becas que gestiona el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón. Son becas académicas, completas, y la idea es desarrollar recursos humanos que aporten al crecimiento del país de origen, que sería la Argentina en este caso, de Japón, y también a nivel internacional, global. Los programas son 5, la beca para hacer una carrera universitaria, la beca para hacer una carrera técnica, la beca de posgrado, una de perfeccionamiento docente y la beca de idioma y cultura japonesa. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Antes vamos a ver los beneficios de estas becas. Cubren los traslados de ida y vuelta entre los aeropuertos internacionales, puntualmente serían Ezeiza y Narita u Osaka en Japón, los gastos académicos, que son los exámenes de ingreso, matrícula, cuota mensual. Recuerden que todo lo que es estudio terciario en Japón y posgrado son pagos. Aún las universidades estatales son pagas. Y además recibirían un estipendio mensual similar a un sueldo, con el cual cubrirían el alojamiento, los viáticos, alimentación, esparcimiento, etc. Bueno, como verán es bastante completa, pero veamos de qué se trata cada una de estas becas. La beca universitaria lo que permite es hacer una carrera de grado, ya sea en el área de ciencias exactas, humanidades o sociales. La duración de la beca en sí es de 5 años, pero incluye 1 año de japonés intensivo y luego sí 4 años de carrera. ¿Por qué 1 año de japonés intensivo? Porque la carrera se hace en japonés. Bien, los requisitos son, veamos, a ver cuáles serían los requisitos para poder postular. Como les dije, nosotros, la Embajada del Japón tramita becas solo para los ciudadanos argentinos. Aquellos que tengan otra ciudadanía deberán preguntar en la Embajada del Japón de su país de origen. Tener el secundario completo o estar en el último año ya con, digamos, las notas suficientes como para terminar el secundario. Máximo de 24 años de edad, que se calcula al 1 de abril del año siguiente. Ya les voy a contar por qué. Y tener un nivel de japonés avanzado y complementar con un nivel de inglés también intermedio avanzado. Todo esto porque la carrera en sí se hace en Japón. En 1 año es difícil llegar a un nivel académico, con lo cual necesitamos un conocimiento previo. Luego vamos a ver el sistema de postulación. Si quieren postular, les interesa esta beca, la inscripción abre el 15 de abril y cierra el 15 de junio de cada año. Y luego de todo un proceso de selección, estarían viajando el 1 de abril del año siguiente. Por eso la edad se calcula en abril del año siguiente al momento de viajar. Durante todo ese periodo de selección se evalúa la documentación, se toman exámenes escritos bastante rigurosos y los resultados finales llegarían entre diciembre y enero para hacer una orientación en febrero y marzo y viajar el 1 de abril.
Para la beca, vamos a pasar a la beca técnica, es similar, pero esta beca está destinada para aquellos que quieran hacer una carrera corta de 2 años, y la beca incluye 3 años porque también tiene un año de japonés intensivo. Imaginen que esta carrera también la harían en japonés, y abarca todas estas carreras relacionadas al arte, a tecnicatura, turismo, animación, electrónica, fotografía, todo lo que es carrera un poco más práctica. Los requisitos son los mismos: nacionalidad argentina, secundario completo con el último año, máximo de 24 años y un nivel de japonés intermedio a avanzado. La postulación es en la misma época que la beca universitaria, inscripción del 15 de abril al 15 de junio de cada año, y en caso de aprobar viajarían en abril siguiente, con la evaluación de documentación, exámenes escritos también, y los resultados llegarían en la misma época, diciembre-enero, para hacer una orientación y viajar en abril. Pasemos a la beca de posgrado para aquellos que ya terminaron la carrera universitaria y les gustaría hacer una especialización en Japón. Ahora, la especialización no es mediante un curso, sino mediante una investigación. Esta beca es bastante más corta, de 1 año y medio o 2 años opcional de duración, e incluye 6 meses de japonés intensivo. Vean que es mucho más corto, porque en algunos casos la investigación se puede hacer en inglés. Entonces, pasemos a los requisitos: ser argentino, como habíamos dicho, haber terminado la carrera universitaria. En este caso sí solicitamos terminar la carrera universitaria porque es difícil saber en la Argentina uno cuándo puede concluir, tener como máximo 34 años de edad, presentar un proyecto de investigación, que es el que se desarrollaría en Japón, y acá el nivel de japonés exigido no es tan alto si la investigación se puede hacer en inglés. En tal caso, tendríamos que demostrar un buen nivel de inglés. La postulación es en la misma época que las primeras 2 becas, con la inscripción desde el 15 de abril al 15 de junio, y en caso de viajar, viajarían el 1 de abril para los que eligieron 2 años, y en septiembre-octubre para quienes eligieron año y medio. El proceso es similar: se evalúa la documentación después del cierre de inscripción, se toman exámenes escritos de idioma, una entrevista, y luego ellos sí continúan con un proceso de contacto con las universidades para ellos poder elegir opciones de universidades que quieran ir. Los resultados llegarían entre enero y febrero, hacemos una orientación previaje y viajarían el 1 de abril o en septiembre u octubre. A ver, tenemos otras 2 becas, una de perfeccionamiento docente, que es para maestros, dura 1 año y medio, incluye 6 meses de japonés, y es una beca que está corrida 6 meses, inicia en octubre. Los requisitos y postulación: a ver, los requisitos son también ser argentino, importantísimo, graduado universitario o profesorado, es decir, tener un título habilitante para enseñar, tener 34 años, hasta 34 años, y ser docente de primaria o secundaria. Está enfocado a la educación obligatoria, para maestros de educación obligatoria, y tener cierta antigüedad como para realmente conocer la problemática en el aula. Y en este caso también se exige cierto nivel de japonés, porque la enseñanza se va a basar un poquito en lo que pasa en Japón, entonces es necesario algún conocimiento de japonés. La postulación es diferente: la inscripción abre ahora en diciembre y cierra en febrero, es durante el verano de acá, para viajar en septiembre-octubre del año próximo. Deben presentar la documentación que se exige, se hace un examen de idiomas, también de inglés y japonés, en marzo, y los resultados los tendríamos en julio para viajar en septiembre u octubre. Acá no lo incluimos, pero también hacemos un ahí está, orientación previa. Vamos a la última
al último programa de beca, que es de cultura e idioma japonés, Nihongo Nihon Bunka. Es para perfeccionar el idioma y el conocimiento de la cultura japonesa, dura 1 año, y el viaje, en caso de aprobar, sería en septiembre u octubre. Veamos requisitos y postulación. Ser argentino, como habíamos dicho, máximo 29 años, y tienen que estar cursando una carrera vinculada con Japón. En la Argentina aún hay 2 instituciones, y las 2 están lamentablemente en Buenos Aires, pero si tienen la oportunidad, es una beca muy interesante, y obvio tener conocimientos de japonés. La postulación también abre ahora entre diciembre y febrero, y se presenta la documentación, tomamos examen y entrevista en japonés de japonés. Los resultados los tendríamos entre julio y agosto para viajar en septiembre u octubre. Estos son a grandes rasgos los 5 programas, pero para mayores detalles de estos programas, lo ideal es hablar con el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón. Nosotros hoy nos queremos enfocar un poquito en la experiencia de los chicos que ya estuvieron en Japón. En esta oportunidad, José, que está ahora en Japón estudiando por la beca para carrera universitaria Gakubu, y Camila, que hizo la beca Senshu, que es la beca técnica, y bueno, decidió hacer unos años de experiencia laboral en Japón, con lo cual también está en Japón. Creo que son 2 experiencias muy interesantes, y me gustaría, ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla, invitar a José, nuestro primer expositor, a contarnos su experiencia como estudiante de filosofía de la Universidad de Kioto. Bueno, José, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Noemí. Y bueno, permiso, voy a empezar entonces con mi presentación. Si me dan un minuto, perdón. Bueno, muy bien. Yo soy originario de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Tengo 25 años, apliqué cuando tenía 20 y llegué a Japón aquí con 21 años. Mi interés por Japón venía por la literatura, el idioma, el manga y la cultura. Y bueno, les comento, yo me graduó en 2012, creo que fue, de la secundaria. En el 2014 empiezo a estudiar japonés como autodidacta. Vi que en el chat alguien preguntaba cómo habíamos estudiado. En mi caso en particular, yo aprendí por mi cuenta y lo recomiendo mucho. Ahora un poco más tarde les voy a contar por qué. Bueno, y en el 2015 me postulé a la beca Gakubu, tuve la gran suerte de recibirla, y luego llegué a Japón aquí en el 2016, estuve 1 año haciendo estudios preuniversitarios en la Universidad de Tokio, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, y luego ya en el 2016 entré aquí a la Universidad de Kioto, donde estaré hasta abril del año que viene. Bueno, primero voy a hablar un poco del curso preuniversitario, después sobre la universidad, después sobre mi ciudad, Kioto, y después voy a dar algunos consejos y opiniones generales. Bien, entonces, el vuelo partió el 1 de abril, lo cual fue el día más lindo para mí porque es justo mi cumpleaños. Entonces, como regalo de cumpleaños, estuve viajando a Japón. Pero, ¿qué pasa? Dura 30 horas más o menos. Primero hicimos escala en San Pablo, luego en Dubái, y recién ahí llegamos a Tokio. Así que llegamos el 3 de abril, cuando ya la mayoría de los chicos que vienen de otros países de Asia habían tenido un par de días para relajarse, conocerse, sacarse fotos como la que ven ahí. Verán que yo no estoy, pasa que la tomaron cuando no habíamos llegado. Y bueno, ya al día siguiente justo, digamos, no sé, 10, 12 horas después de haber llegado al lugar, a la escuela, nos llevan a hacer trámites, digamos, estamos muy acompañados por la escuela, que nos lleva al banco, al municipio a hacer unos registros que hay que hacer,
y que bueno, durante todo el año la verdad nos ayudan mucho con todos estos temas y están siempre con nosotros, así que es un año en el que estamos muy contenidos. Les diría a ustedes y bueno, a sus padres por ahí si están mirando que no se preocupen por eso. Al día siguiente de los trámites tuvimos un examen de nivelación de japonés. Según los resultados de este examen nos dividieron en diferentes clases, y ya no me acuerdo si al día siguiente o a la semana siguiente, al lunes siguiente, empezaron las clases. Bueno, el curso, digamos, hay dos lugares donde se hace este curso preuniversitario. Uno es en la Universidad de Osaka y otro es, como fue mi caso, en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. En mi escuela había más o menos 38 personas, estaban más o menos la mitad de ciencias sociales, humanidades, y los otros de ciencias naturales y esas cosas. Más o menos la mitad eran hombres y la mitad mujeres. Además de esto, había gente de todas las nacionalidades, todos los credos, todas las etnias. Tenía un compañero muy capaz que bueno, con capacidades diferentes, digamos. Es la verdad, la convocatoria y la realidad de los que entran es una gente muy diversa, entonces yo creo que se prima mucho realmente la capacidad de cada uno para entrar, que es un dato a tener en cuenta. Bueno, como les digo, gente de muchos países, entre estos 38 solo éramos 5 latinos, y había chicos de más de 20 países. En mi clase en particular, tenía una compañera de Chile, uno de México, uno de Turquía, una de Bulgaria y una de Rusia, así que la verdad era un ambiente muy estimulante. En el curso hay 4 o 5 clases de hora y media por día. Al principio solo se estudia japonés y entendimiento intercultural, pero ya al mes y medio, 2 meses más o menos, empezamos a tener clases de economía, política, historia y lo que se llaman conocimientos de la realidad japonesa. Así que bueno, teníamos en general solo japonés a la mañana y ya por la tarde teníamos estas materias más específicas y digamos que están pensadas para dar una base de conocimientos para el momento en que entramos en la universidad. Bueno, a muchos les inquietará dónde voy a vivir, me tengo que buscar departamento, me va a alcanzar la plata. Bueno, el primer año vivimos todos en los cuartos del dormitorio de la universidad, que está muy bueno porque está, digamos, a 200 metros caminando del lugar donde se hacen las clases. Y bueno, son departamentos chiquitos, de 15 metros, pero están súper equipados, tienen ducha, aire acondicionado, baño, una hornallita eléctrica, son muy luminosos, como verán aquí. Y bueno, estas fotos no son mías, las encontré en internet y están un poco desordenadas, pero bueno, podrán ver que la verdad el cuartito está muy bien. Bueno, Gaidai es el apodo de la universidad por el nombre en japonés. Y bueno, tiene un comedor que es muy barato y es muy riquísimo. Comíamos bowls de pollo frito con arroz o curry con arroz, todo espectacular. Como está la universidad, el barrio está lleno de lugares ricos para comer también. Y bueno, está más o menos 40, 50 minutos de Shinjuku, que vendría a ser el centro, que bueno, es un poquito largo por ahí para lo que estamos acostumbrados en Argentina, pero bueno, el fin de semana te podés ir al centro a pasear o a divertirte. Algo que a mí me gusta mucho de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio es el campus que tiene. Yo cuando llegué era plena primavera y estaban todos los cerezos en flor, como se puede ver en la foto de la izquierda. Yo llegaba en taxi, porque mandaron un taxi a buscarme al aeropuerto, que eran como 60 kilómetros, pero bueno, llegaba en taxi, veía esto y estaba maravillado. No sé si alguna vez vieron en alguna película japonesa una escena cuando el viento sopla y caen todos los pétalos de cerezo. Bueno, eso lo van a vivir. Así que la verdad es muy bonito. Y como ven, bueno, la verdad arquitectónicamente también es interesante. Aparte tiene un evento muy particular, que es que todos los años se hace una carrera de botes. Entonces todos los chicos de universitarios japoneses y nosotros del curso preuniversitario nos dividimos en grupos de 6 personas y bueno, 5 reman y 1 gritan.
A mí me pasó que justo en mi año ganó mi clase, que eran como, no sé, 100 equipos y terminamos ganando, todo gracias a mí, que era el que gritaba y los alentaba a los chicos, no toque un remo. Pero bueno, la verdad es una experiencia muy divertida. Ahora, volviendo un poco al estudio. Como les dije, son 4 o 5 clases de hora y media, así que son más o menos, no sé, 22, 23 horas de clase. Y además de esto, prepárense, digamos, para tener unas 5 o 7 horas de semana por tarea, de tarea por semana. Pero bueno, en el verano hay 45 días de vacaciones, más o menos, y por ahí me equivoco un poco con los días, pero si no recuerdo mal, otros 30 en invierno y otros 30 en primavera. Así que bueno, también tienen la oportunidad de hacer algún viaje con amigos y hacer unos bonitos recuerdos. En noviembre se toman los exámenes más importantes, porque según los resultados de estos exámenes y según su asistencia, se va a determinar a qué universidad pueden postular. Luego de tomar estos exámenes, ustedes hacen una lista de las 7 universidades a las que les interesa entrar. Hay un proceso de asesoramiento por parte de la gente de la escuela, digamos, van a tener unas entrevistas para ver qué quieren estudiar y en qué universidad quieren hacerlo. Y bueno, hacen una lista, la presentan al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación les va a permitir una para que se postulen inicialmente. Y bueno, en base a estas notas. Y bueno, según la universidad y según la facultad, ustedes, bueno, ya evaluarán sus notas solamente y quedarán adentro, o como en la mayoría de los casos tendrán entrevista y examen, o entrevista sola, o examen solo. Y bueno, en general, la mayoría de la gente es aceptada, pero bueno, si llega a haber algún problema, digamos, y son rechazados, la escuela va a ayudarlos a tratar de buscar una universidad que todavía esté buscando inscriptos. Y bueno, las universidades a las que se pueden anotar son solo las nacionales, creo que eran 80 y pico, que bueno, además son las más prestigiosas. Y bueno, además algo interesante para saberlo es que podés elegir la carrera que quieras dentro de tu área. Yo sé que cuando se postulen van a tener que presentar, no me acuerdo si era 1 o 3 opciones de carrera, pero digamos, una vez, si reciben la beca, una vez están adentro, tienen este año para por ahí repensarlo, siempre que no se vaya del área. Por ejemplo, en humanidades, economía y administración, como tienen que estudiar matemática, son un área diferente, y el resto de las humanidades son otras. Entonces, por ejemplo, vos si estabas en economía podrías cambiar a administración, y si estás en las otras humanidades, no sé, de sociología podrías cambiar a antropología, filosofía, historia, lo que sea. Y bueno, esto mismo pasa en las ciencias naturales, digamos, por ahí con algún par de divisiones más, pero tenés cierto margen para cambiar si decidís hacerlo. Bueno, dejando un poco el lado de lo estudio y hablando de lo social, la verdad que es muy interesante que haces muchos amigos de muchísimos países. Digamos, vieron lo que les contaba, yo tenía en mi clase a un turco, una búlgara, una rusa, gente que por ahí, si no hubiera sido por esta experiencia, jamás hubiera hablado con gente de esos países. Y la verdad que esto es muy, muy enriquecedor y muy divertido. Ya para el segundo trimestre estábamos todos muy amigos y hacíamos nomikai, que es como juntarse a tomar, pero bueno, ahí en el mismo dormitorio, en los salones comunes, fin de por medio nos juntábamos un poco a distendernos después de tanto estudio. Además, en Gaidai estaban becarios de posgrado argentinos, latinos. Yo con algunos me fui de mochilero a Omori, volvimos incluso haciendo deo, lo cual fue una experiencia muy, muy, muy interesante. A fin de año hay un mini viaje de egresados. Nosotros fuimos a ver el Monte Fuji y la verdad también la pasamos muy bien. Yo hubiera querido mostrarles un poco las fotos de todo lo que nos divertimos, pero como van a quedar online esto, bueno, se los dejo a su imaginación, pero la verdad que la pasamos muy bien. Pero lo que sí es cierto es que es un poco difícil hacer amigos japoneses en este año, porque estás viviendo en el dormitorio con extranjeros, tomando clases con extranjeros, no tenés un punto en común, por lo cual se complica un poco. Bueno, después ya, ahora les voy a comentar un poco de lo que es la vida universitaria, una vez se gradúan de este curso preuniversitario.
Digamos, las carreras aquí son de pregrado, diseñadas para generalistas, digamos, por ahí no tanta especialización como hay en Argentina. Es más parecido al sistema norteamericano. La verdad, no voy a mentir, cursar en japonés es un desafío, pero bueno, la verdad es que si se aplican, digamos, cualquiera que podría terminar una carrera en Argentina y tiempo en forma, o por ahí incluso si no lo pudiera hacer en tiempo en forma, digamos que no se preocupe, que si se aplica va a digamos, ¿no? Teniendo esta cuestión de la presión de estoy en Japón y tengo que graduarme en 4 años, ¿no? Digamos, creo que va a poder terminar sin problema. La vida social aquí está centrada alrededor de los clubs, se les llama, o de los círculos. Por ejemplo, tenés club de fútbol y se juntan todos a jugar al fútbol todos los días, 5 horas por día, más o menos. El club es algo bastante serio. Y después tenés los círculos, que son cosas ya más distendidas. Tenés, por ejemplo, el círculo de probar agua mineral. Entonces se juntan y prueban diferentes aguas minerales. Y la verdad que es una excusa para juntarse y divertirse y hacer amigos. Bueno, esto es por ahí un dato raro, pero me parece que está bueno tenerlo en cuenta, que yo no lo hice, pero la verdad es que podés hacer un intercambio. Una vez estás en la universidad y por ahí irte 6 meses o 1 año a otro país, bueno, ustedes dirán, pero yo me quiero ir a Japón, no quiero ir a otro país, pero bueno, una vez estás acá, por ahí ves que es una oportunidad de seguir formándote, de tener nuevas experiencias. Por supuesto que durante este tiempo no cobras la beca, pero bueno, al que le interese sepa que existe esa oportunidad. Para contarles un poquito de mi universidad, la Universidad de Kioto es la segunda universidad más prestigiosa de Japón. Digamos, no vendría a ser Harvard, pero bueno, vendría a ser Yale. Tiene la reputación de ser liberal, progresista, vamos a decir, en términos argentinos. Es la única universidad de Japón que conserva un pequeñísimo movimiento estudiantil. Pueden ver en la foto un cartel que me imagino será como los carteles que están en algunas de sus universidades. Es muy interesante en este sentido porque, por supuesto, desde las gradas, yo no me involucro en esto, no vine acá para eso, uno puede ver en vivo cosas que después salen en el diario y que probablemente se termine escribiendo en libros de historia. Para mí es muy estimulante esto. Bueno, también hacen sus cosas no tan serias los estudiantes aquí. Por ejemplo, está el festival escolar, que bueno, se hace una vez por año en otoño, y cada clase o cada club, cada círculo pone una pequeña tiendita, una pequeña actividad, la mayoría venden comida. Después hay diversas actividades. Por ejemplo, aquí se les ocurrió hacer este juego bueno, como ven, los chicos están detrás de un cartón y la gente les tira cosas y trata de acertarles en la cara. Bueno, nada, es muy divertido. Al final de este festival escolar, que dura unos cuantos días, se hace una fogata, un bonfire, y bueno, se escucha música, y bueno, hay diversas cosas interesantes que pasan. Para hablar un poco de la ciudad en la que yo estoy viviendo, como les dije, es Kioto, que es la antigua capital de Japón, fundada hace más de 2200 años. Es una ciudad mediana, digamos, viven 1 millón de personas, pero bueno, está a 40 minutos de Osaka, que es más grande, viven 3 millones de personas, sería como Buenos Aires o incluso un poquito más gran ciudad, me parece. Lo que está bueno de Tokio es que hay muchísima naturaleza y al no ser tan grande se puede ir en bici a cualquier lado. Y bueno, como les digo, hay montañas, ríos, lagos, edificios centenarios. Y como es una ciudad muy antigua, tiene mucha cultura tradicional. Aquí es prácticamente el único lugar de Japón donde queda viva la cultura de las geishas, aunque aquí se les dice geiko. Y como ven, arquitectónicamente también es impresionante. Como les digo, está cruzada de norte a sur por un río que es muy bonito, el Kamogawa, y bueno, está rodeada de montañas porque está en un valle. Aquí ven a la montaña Daimon-jima, que está a 500 metros de mi casa, prácticamente está en el patio de mi casa, que bueno, lo que tiene escrito es el kanji de Dai, de Oki, y en el festival de Obon se le prende fuego como una forma de recibir a los ancestros. Hay muchos festivales interesantes también, como este de las lámparas, que ven aquí. Es un cementerio que está en una montaña y en este festival de Obon se le pone una linterna a cada lápida, también para este asunto.
En verano hay un río que está cerquita, a unos 40 minutos, es muy limpio, muy hondo, y aparte está rodeado de templos, el río Kiyotaki, entonces está muy interesante para ir a pasar ahí los días de calor. Bueno, después ya volviendo un poco a las consideraciones monetarias, ¿no? ¿Realmente alcanza la beca para mantenerse sin problemas y dedicarse al estudio? Bueno, mi respuesta es que sí. La beca son 117.000 yenes, puede ser un poquito más, unos 3.000 yenes más si estás en una ciudad más cara. Y bueno, durante el primer año pagás 23.000 yenes de alquiler, y durante el segundo, bueno, depende de cada uno, pero bueno, 45.000, 50.000 más o menos sería lo normal. Y bueno, durante el primer año pagás 10.000 yenes por mes, si no recuerdo mal, por materiales de la escuela y esas cosas. Y bueno, más o menos 15.000 yenes por servicios. Es casi un salario mínimo, digamos. Alguien que trabaja en un trabajo de salario mínimo, después de impuestos, estaría cobrando casi por ahí 100 o 200 dólares más que este dinero. Y bueno, esto entonces implica, todo lo que implica que sea un salario mínimo es que, bueno, te podés mantener sin problemas, porque es lo que cobraría alguien que trabaja 8 horas al día, pero bueno, tampoco vas a estar tirando la plata para arriba solamente porque cobras en yenes, tampoco es así. Bueno, para hablar un poco de los beneficios más allá de lo monetario, que son los más importantes, esto está muy bueno, por supuesto, para hacer tu carrera, pero no, y adquirir nuevos conocimientos, pero no solo en lo relacionado a tu carrera, sino que aprendes japonés, vas a aprender o mejorar tu inglés, y seguramente alguna otra cosa si es que se da. Por ejemplo, con la base del japonés, yo ahora estoy aprendiendo chino, que me hubiera costado mucho más si no tuviera japonés. Por supuesto, yo creo que embellece tu CV, digamos, por lo menos ya, digamos, con el CV, bueno, yo estuve estudiando en Japón, creo que hace que por lo menos te recuerden, y bueno, también creo que te abre muchas puertas. Y otra cuestión es que podés, digamos, aquí hay muchas oportunidades laborales y de otros tipos para experimentar con estas capacidades adquiridas. Yo, por ejemplo, empecé a traducir, digamos, una vez terminado el curso preuniversitario, algo muy esporádico, pero bueno, por ejemplo, llegué a traducir un film que fue proyectado en la UCLA, la Universidad de Los Ángeles de California, y bueno, también tuve un emprendimiento con un compañero de turismo, de guiar gente por todas estas hermosas ciudades de Japón, caminando Japón Tours, que bueno, esto, imagínense que yo en Argentina estaba por ahí, me costaba mucho encontrar trabajo, o por ahí iba a algún lugar a presentar el currículum y eran 50 personas para 2, 3 puestos de mozo. Entonces, digamos, ya un año o después de haberme ido de Argentina, estar haciendo un trabajo, digamos, calificado hasta cierto punto, como es el de traductor, y digamos, tener estas otras oportunidades de probar, de ponerme a prueba a mí mismo con lo laboral, la verdad yo lo disfruté mucho y creo que fue muy importante para mi crecimiento. Por supuesto que acá lo principal es el estudio, y en realidad no es ideal que uno le dedique mucho tiempo a trabajar, pero bueno, si lo ven como algo de crecimiento personal, me parece algo interesante para hacer también. Pero bueno, como ven, hay muchas cosas que considero muy buenas de esta beca. Como les digo, pueden conocer mucha gente, adquirir conocimientos, etcétera, etcétera, pero también hay que considerar algunas cosas. Lo principal, ¿es lo adecuado para uno? Por ejemplo, si estás a 3 meses de recibirte, por ahí no es lo más adecuado para vos venir a empezar de nuevo desde Japón. Por ahí te conviene hacer una carrera de posgrado, presentarte a la beca de posgrado en unos años. Y también a estudiar que, por ejemplo, yo tuve un compañero sueco que vino a estudiar enseñanza de inglés, que, digamos, Japón no es muy famoso por este área. Y bueno, digamos, dependiendo de lo que quieran estudiar, por ahí tienen que buscar un proyecto más puntual para desarrollar acá, para realmente sacarle todo el jugo a la experiencia. Por eso les recomendaría que
si en caso de recibirla, traten de contactarse con ex becarios y asesorarse un poco, que les cuentes cómo es la cosa para ver que ustedes puedan desarrollarse a un proyecto más concreto. Otra cosa que les quiero decir es que es un paradigma diferente, no es que vas a hacer tanto en el estudio, el trabajo, la vida, lo mismo que acá, solo que traducido en japonés. Es muy diferente todo. Después, bueno, les recomiendo que en caso de recibirla, reevalúen los proyectos conforme cambian el entorno, conforme cambian ustedes mismos, y que tengan la cabeza flexible para asimilar nuevas realidades. Por ejemplo, no sé, por ahí, por más que no sea de tu interés, ponele que vos sos economista y te querés ser el abanderado de la heterodoxia. Pero bueno, si estás acá en Japón, entras a una buena universidad y te buscas un trabajito acá, por ahí entras al JP Morgan. Y bueno, vos me decís, pero yo no quiero entrar al JP Morgan, yo quiero ser el abanderado de la ortodoxia, de la heterodoxia. Bueno, por ahí llegás más rápido a ser el abanderado de la heterodoxia si trabajas 5 años en el JP Morgan, por decir una cosa, o por, digamos, hacer un intercambio, o por ponerte a estudiar otro lenguaje. Me explico, digamos, no quedarse con la idea que uno tiene antes de venir, sino que conforme uno va evolucionando, presentarse nuevos desafíos y ir reevaluando las cosas. También les diría que traten de, por lo menos en mi experiencia, por supuesto todo lo que digo es subjetivo, pero traten de apuntar alto. Por ahí en Argentina, a mí personalmente nunca me importó realmente el prestigio de la universidad o del lugar de trabajo, cuán grande es o lo que sea, pero la verdad que, bueno, ya siendo adulto y en especial en Japón, son cosas que importan, digamos. Entonces, si para ustedes es lo mismo hacer la carrera en una universidad que la otra, por ahí apunten una un poco más prestigiosa, aunque bueno, esas cosas al final importan poco, en lo real les van a dar beneficio. Bueno, otras recomendaciones que tengo que hacerles, la primera es estudien japonés, es fácil, digamos, toma tiempo de estudio, pero la verdad es una cuestión de te sentás y estudias y proporcionalmente a eso vas a aprender y conforme pasa el tiempo te vas a volver mejor, es así. Por ahí le tenemos mucho terror al japonés, creo que no es necesario. Y una recomendación también que les hago es estudiar autodidacta. Digamos, por ejemplo, yo conocí institutos que en 3 años preparaban para el Noken 5, lo cual son 100 kanjis. Para ser bilingüe en japonés, digamos, entrar a la universidad, más o menos tenés que conocer 2000 kanjis. Si en 3 años estudias 100 kanjis, te tomaría, qué malo que soy para las matemáticas, muchos años para alcanzar esos 60 años, para alcanzar la fluidez en la lectura. Yo, estudiando como autodidacta, en un año en 9 meses rendí el N3, en un año y 10 meses más o menos rendí el N2, y ya aquí en Japón, luego de hacer el curso, rendí el N1 sin problemas y entré a la universidad y estudiaba, no sé, 1 o 2 horas por día como mucho, aparte de leer manga, leer lo que sea. Entonces, nada, yo les recomiendo que estudien y que consideren estudiar autodidacta, sobre todo si no les da la plata o si no hay oportunidades en el lugar donde estén. Otra cosa que les diría es no preocuparse tanto por el CV. Esto es a título personal, pero me dio la impresión de que es más importante los resultados en los exámenes y lo que vos puedas demostrar de tus habilidades y capacidades. Después, bueno, yo soy de La Plata y ya fue un costo extra, un sacrificio extra, digamos, tener que irme a Buenos Aires a rendir. Digamos, yo, por ejemplo, me tuve que despertar como a las 5 o 4 de la mañana, que, bueno, es un poquito más. Así que no me imagino lo que será para ustedes, que se tienen que tomar un avión o un autobús. Así que mi corazón está con ustedes. Aguante el federalismo, aguante Jujuy. Por favor, vengan a Japón y tráiganme algún regalito de Jujuy. Entonces, en conclusión, es una oportunidad increíble para conocer otras culturas y gente de todos los palos, abrir la cabeza, adquirir conocimientos y capacidades, independizarte, probarte a vos mismo a través del trabajo, de lo que sea, crecer. Y bueno, principalmente para todo lo que es desarrollo, para digamos, cerrar para todo lo que es desarrollo personal y profesional. Yo creo que por ahí en Argentina se defenestra mucho a los jóvenes. Pero la verdad que no es que a los jóvenes nos falte capacidad, que nos falten méritos,
sino que, aunque yo quiero mucho a mi país y me duele decirlo, con un 40% de pobreza en la juventud, con un 20% de desempleo, con un 60% de informalidad entre aquellos que están desempleados, lo que nos están faltando son oportunidades. Y bueno, justamente eso para mí fue lo que representó y creo que es esta beca, es una oportunidad para que ustedes, bueno, crezcan, se desarrollen personal, profesional, académicamente y bueno, ya inicien sus carreras y todas estas cuestiones. Por supuesto que también hay desafíos, no hablé por ahí mucho de eso, pero también hay cosas difíciles, pero en definitiva, por todo esto que les estoy contando, no lo cambiaría por nada. Así que bueno, ya para terminar, gosecho arigatou gozaimasu. Gracias por su atención y mucha suerte. Minasan, ganbatte kudasai. Arigatou gozaimashita. Bueno, muchas gracias, José. Un placer tenerte acá y conocer cómo fue tu camino y tu vida actual en Japón, ¿no? Bueno, también hoy tenemos la presencia de Camila Cortea. Les voy a leer un poquito sobre Camila. Egresó del Tokyo Institute of Tourism, que es el Instituto de Tokio de Turismo, mediante la beca técnica, aquella que comentamos de 3 años. Viajó en el 2010, hizo el año japonés intensivo y en el 2013 egresó. Pero el caso de ella es un poquito diferente porque ella consiguió extender su programa de becas y obtener una licenciatura en la Osaka International University. Vamos a escucharla, a ver si tenemos a Camila. Camila, ¿estás por ahí? Hola. Muy activa. Hola. Buenas tardes a todos. Ahí está, ahí te escuchamos bien. Bueno, Camila, muchas Muchas gracias gracias por por tu la tiempo. invitación. Gracias a ustedes. Bueno, te dejo entonces con tu presentación y no demoro más. Es una chica muy activa, así que, a ver, pilas para seguirla, ¿no? Bueno, vamos a compartir entonces la pantalla, a ver. Bueno, gracias Noemí por la introducción. Muy interesante todo lo que cuenta José. Me cuesta arrancar después de semejante presentación tan interesante. Bueno, voy a tratar de no ser redundante. Y bueno, les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia. Yo, como me presentó Noemí, vine en 2010. Las cosas eran un poquito diferentes que como contaba José. Y bueno, yo tenía 19 años. La próxima, por favor. Ahí va. Bueno, hoy les voy a contar un poco más o menos cómo fue mi encuentro con la beca, mi experiencia estudiando en Japón y un tema de, bueno, el trabajo también. Más o menos estos son los temas. Bueno, sobre la beca. Cuando yo tenía 16 fui a una feria de universidades que se hizo, bueno, yo soy de Buenos Aires y en el predio de exposiciones La Rural se hacía una expo sobre universidades en la que había un pequeño stand con una ex becaria que contaba que existe la posibilidad de estudiar en Japón con una beca. Y si bien en ese momento yo no estaba segura si era lo que quería, me quedó el dato. Y bueno, cuando tenía 19, yo estaba estudiando para ser profesora de inglés y había empezado a hacer ya las prácticas y todo, y empecé a imaginarme cómo sería mi futuro, cómo me veo yo en 10 años haciendo lo mismo, y me empecé a asustar un poco que quizás la docencia no era para mí por mi personalidad y bueno, por cómo manejo un par de cosas. Y ahí recordé que me habían dicho que estaba la posibilidad de las becas y decidí aplicar. Siguiente, por favor. Bueno, para la preparación de la beca había que juntar varios documentos, entre los que se incluían, por ejemplo, un apto médico. Y lo que les quiero recomendar a todos los que estén interesados en aplicar es que por favor dediquen, o sea, traten de hacer todos los papeles con mucha antelación. En 2009, cuando yo estaba presentando los papeles, justo salió la pandemia de la gripe porcina H1N1 y me acuerdo que tenía 2 semanas para presentar todos los papeles y por la época en la que decidí aplicar,
y no había ningún hospital que me diera un turno médico hasta dentro de un mes. Entonces tuve que mover cielo y tierra, usar todos los contactos posibles, y bueno, terminé yendo a un doctor privado para conseguir el apto. Pero bueno, lo que les recomiendo es eso, las aplicaciones no esperan. El día que cierra la aplicación, cierra para todos. Así que todo lo que tengan que preparar, ahora que si ya están pensando en aplicar, les recomiendo que vayan preparando por adelantado. Respecto a los estudios para presentarte a la beca, hay examen de matemática, de inglés y de japonés. El de matemática para mí me resultó el más complicado de todos por un tema que los de Asia y especialmente en Japón es muy elevado. Yo recuerdo que había ido en el profesorado donde yo cursaba, había una carrera de matemática y les llevé un par de exámenes y les preguntaba sobre en dónde encontrar temarios para estudiar un par de temas y me decían, no, esto en Argentina no se estudia. Y me acuerdo que yo entraba en pánico con eso. Pero bueno, eso era en 2009. Por suerte, chicos, hoy en día hay internet. En YouTube creo que pueden buscar y encontrar todos los temarios que necesiten. Así que, bueno, yo creo que ustedes, si realmente quieren aplicar, pueden encontrar la forma para estudiar. Bueno, japonés, como contaba José, es muy bueno si ustedes estudian antes de venir. En mi caso, yo había estudiado en clases particulares, así como de grupos pequeños, y bueno, también nuestra profesora nos empujaba a que siempre tratásemos de hacer el examen JLPT, el Noryokushiken. Y bueno, mientras más estudian antes de venir, más fácil se les hace una vez que llegan. Y bueno, por último yo escribí desarrollar autonomía. Con esto me refiero un poco, si ustedes van a venir a Japón, en Japón les va a tocar cocinarse solos, moverse por la ciudad, bueno, ir y hacer todo lo que es la vida cotidiana como adultos por su cuenta. Mucha gente que aplica la beca viene con 17, 18 años y bueno, les recomiendo que antes de venirse para Japón empiecen a practicar, ayuden en casa, hagan todas las tareas del hogar y más o menos se pongan cancheros, ¿no? Para que cuando vengan acá no sea todo un golpe y porrazo. Bueno, a la previa al viaje, más o menos les recomiendo que disfruten el tiempo con su familia y con sus amigos, que probablemente no los vayan a ver por mucho tiempo. En mi caso, bueno, ya viviendo acá, me falleció un familiar y bueno, cosas así que pasan, porque en la vida pasan estas cosas. Entonces, antes de venirse para acá, traten de disfrutar todo el tiempo con la familia, con los amigos, para que no les quede ningún remordimiento, ninguna cosa sin hacer. También está bueno si eligen, ¿no?, cómo es que se van a contactar, si quieren hacer videollamadas y todo eso, para cuando se van, tener algún horario o algo en el que puedan hablar con sus amigos y no sentirse tan solos. Bueno, acá el primer punto que puse, antes de viajar para Japón, nos pusieron en contacto por mail con los que nos iban a recibir. Y tal cual contaba José con su experiencia, que en el primer año hubo mucha contención de parte de Japón, yo también tuve muy buen recibimiento. En el dormitorio donde estábamos teníamos un sensei que era como nuestro papá postizo, nos ayudaba, nos llevaba al banco para que abriésemos las cuentas, cuando teníamos algún problema, cuando teníamos que hacer un contrato, todo siempre estaba, y la verdad, el apoyo ese solamente en esta beca se consigue. Yo siento que venir con este programa realmente es un honor por todo el seguimiento y toda la gente que está involucrada les pone mucha buena onda para que los que venimos a Japón tengamos una buena impresión y nos podamos adaptar bien. Bueno, y después otras cosas así como estudiar japonés. Si tienen que traducir algún título o terminar de validar algo, que lo hagan antes de venirse. Si tienen que hacer algún estudio médico o tienen alguna vacuna pendiente, yo les recomiendo, en Argentina todas estas cosas las cubre la obra social y muchas son gratis. Cuando vienen a Japón, si por ejemplo quieren viajar a un país que te pide la vacuna de la fiebre amarilla, te quieren cobrar como $200. Entonces, no sé, yo les recomiendo, si tienen alguna vacuna por darse, déselas todas en Argentina y vengan ya sanitos. Después, en mi caso, con mi familia tratamos de abrir una cuenta compartida por si llegaba a faltar, por si cuando venía acá a Japón me faltaba dinero.
y bueno, en su momento pensamos que podría hacer falta, pero como les voy a contar después, por suerte no hizo tanta falta. Y el último, no sé si son muy fanas del dulce de leche o de alguna otra golosina así, que sea muy argentina, bueno, que se junten varias para traerse, porque acá no van a conseguir tanto. Hoy en día se está empezando a vender, no sé, el mate, el dulce de leche, pero nunca es lo mismo que lo que se consigue en Argentina. Y, por ejemplo, hay cosas así como artículos de limpieza, desodorantes, cosas así que acá tampoco se consiguen mucho. Entonces, una cosa que está buena es cuando, si ya se ganaron la beca, se ponen en contacto con gente que esté en Japón y, bueno, les ayudan un poco con consejos como cómo prepararse para mudarse para acá. Bueno, en mi primer año, al igual que José, me tocó ir a una escuela de japonés. Nos obligaban a vivir en un dormitorio que era de la escuela, que esto yo tuve un poco de mala suerte porque mi dormitorio no quedaba a 200 metros, sino que quedaba a casi 1 hora de tren en las afueras de la ciudad, y desde la estación de tren teníamos que encima caminar 20 minutos hasta la casa, entonces era súper lejos y todos los días teníamos que madrugar y subirnos al tren lleno de gente. Por suerte, el dormitorio donde yo estuve ya no existe más, así que si llegan a venirse con la misma beca, no van a tener ese tropezón de vivir súper lejos. Y digo que tiene muchas restricciones por un tema que había un sistema de toque de queda, y entre las 8 de la noche, no, perdón, 10 de la noche y 8 de la mañana del día siguiente, no se permitía ni entrar ni salir del dormitorio. Entonces, si uno le quedó alguna compra pendiente o, por ejemplo, volvió muy tarde, sonaste, no podías entrar. Ese era el sistema en el dormitorio de japonés, porque bueno, ellos esperaban que nosotros, como venimos con un sueldo y con toda la beca, ellos esperaban que fuésemos estudiantes de tiempo completo y que bueno, nos portásemos bien, y parte de cuidarnos era este tema del toque de queda. Yo tenía otros conocidos que les encantaba, no sé, salir a boliches o salir a tomar, y bueno, ellos tenían problemas, ¿no? Porque si volvían un minuto muy tarde, se quedaban afuera y bueno, a veces decidían pasarse toda la noche afuera, ya desde el vamos. Bueno, las clases del colegio de japonés eran desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estábamos todo el día. A diferencia de la beca que contaba José, en la beca mía, que originalmente era la beca de 3 años, solamente estudiamos japonés por todo el primer año. No hicimos clases de economía ni de ninguna otra asignatura, porque el único examen que nosotros teníamos que rendir a fin de año era el Noryokushiken de japonés, cada uno según el nivel al que llegaba. En mi caso, yo rendí del nivel 2 a fin de todo este año, y bueno, ya después, pasados los años, por mi cuenta decidí rendir el nivel 1, que viviendo en Japón es mucho más fácil adquirirlo que cuando uno está en Argentina, creo yo. Em, bueno, como contaba José, también se puede buscar trabajos. Acá hay una regla que los primeros 3 meses tienen que ser estudiantes de tiempo completo, y después del tercer mes teníamos que ir a la municipalidad a pedir un permiso, que en nuestra visa de estudiantes nos pusieran un sellito que decía está habilitado para trabajar, creo que son hasta 26 horas, en un trabajo que no sea de tiempo completo. Y bueno, y con esto estaba bueno porque podías conocer, pues, trabajabas en japonés, aprendías un montón de formalidades que se usan en el trabajo de acá, y también podías empezar a congeniar con gente de Japón, ¿no? Porque en el colegio de japonés, igual que como contaba José, eran todos de otros países que, al igual que nosotros, venían a estudiar y a tratar de adaptarse a Japón. La recomendación que yo les digo es que ni bien llegan al colegio japonés, si es que tienen la oportunidad de venir a estudiar a Japón, es que al principio ya se busquen así para hacer 2, 3 amigos, para compartirse todas las notas, hacer grupos de estudio y avanzar juntos. En mi colegio en particular había muchos chicos de China, de Corea, de Tailandia, de Indonesia, y en mi año de latinas era una chica de Guatemala que no le gustaba estudiar, y yo, y nada más. Entonces, era bastante complicado, si al principio del año no te hiciste amigos de otros países, era muy complicado conseguir que alguien hiciera grupo de estudio juntos, por un tema que casi todos se juntaban por el lenguaje que tenían en común.
Entonces, bueno, yo más o menos buscaba quizás a las chicas de Indonesia que hablaban también inglés y cosas así, y nos pasábamos apuntes y, bueno, todo eso para los exámenes. Bueno, cuando entro al colegio de turismo, el Tokyo Institute of Tourism, el sistema de Japón me sorprendió muchísimo. La educación de acá, del colegio de turismo, no es enseñarte un montón de cosas, sino más que nada ser la conexión entre el estudiante y la compañía que te quiere contratar. Ese es el objetivo de todos los colegios técnicos de acá. Entonces, bueno, los exámenes que teníamos me parecían, bueno, yo venía, yo venía de estudiar profesorado y un montón de teorías de aprendizaje y cómo hay que enseñar y todo, y entré un poco en shock cuando empiezo a cursar, porque todos los exámenes que teníamos eran memorizar información y ponerlo tal cual te lo aprendiste. Y no sé, no había mucho proceso de crítica, de análisis, que seguramente es diferente cuando vas con una beca para la universidad, pero en el caso del turismo, del Instituto de Turismo de Tokio, era todo eso, era, no sé, memorizarte listas de todas las termas que hay en Japón, todas las montañas que hay en Japón, cosas así. Las clases se daban todas en japonés y los profesores venían a darle la clase a los japoneses. Nosotros como extranjeros y además becarios teníamos que esforzarnos el doble, especialmente para lo que son todas las certificaciones nacionales que te dan las licencias para trabajar. En algunos casos esas licencias, si la conseguías, te daban los créditos de la materia y si no las conseguías, te bochaban. Entonces era muy arduo todo el tema del estudio y por lo que también recomiendo cuando entren al Semongaku, si es que vienen a estudiar acá, que se hagan amigos de gente en lo posible estudiosos y que tengan paciencia para explicarles las cosas que a uno quizás se le pueden pasar por alto, porque es muy importante tener grupos de estudio para todas las cosas que hay que ir haciendo. Es un desafío estudiar en japonés, es posible, y bueno, la verdad los profesores, si bien dan las clases para los japoneses, ellos también saben que hay un pequeño porcentaje, no sé, en una clase de 30 alumnos, 5 son extranjeros, uno, no sé, uno de Corea, dos de China, bueno, yo en mi caso yo era de Argentina y teníamos una chica de Indonesia, y bueno, y ellos, aunque dan la clase para el general de los japoneses, si uno siempre está con buena presencia y prestando atención y todo, un poquito como que los pueden poner a los profesores de nuestro lado y bueno, que nos hagan el apoyo que haga falta para ponernos al día. Pero bueno, siempre es mejor si se hacen amigos de compañeros para poder tener grupos de estudio y avanzar juntos. Y bueno, al igual que contaba José, también existe el tema del nomikai, que es eso de juntarse a tomar, a veces hacen planes de barra libre. Y bueno, y con esto más o menos la gente, muchos de los japoneses como que parecen muy secos en el día a día, pero si vas juntos con ellos a un evento así a tomar, de repente se relajan y te muestran cómo realmente se sienten, quizás tienen interés en hablarte, preguntarte cosas así y no se animan, y en estos eventos quizás que sí. Teníamos también festivales escolares, pero como era un colegio bastante chiquitito, era mucho más sencillo. Teníamos, no sé, como 4 o 5 puestitos de comida y nada más. Y bueno, una cosa que yo sentí que era un poquito dura, cuando recién entré al Semongaku, los chicos que estaban conmigo estaban recién graduados del secundario y tenían 17, 18 años, y aunque estaban estudiando turismo, les interesaba solamente el turismo de Japón, y quizás no les interesaba tanto ir al extranjero o la gente extranjera en sí. Entonces un poquito que me costaba hacer amigos, porque ustedes se imaginan, ¿no? Yo un poquito que había cursado una carrera en Argentina, me mudo a otro país, en un primer año hago toda esta adaptación a una cultura nueva y de repente cuando voy a la escuela tengo chicos que, viste, que como que no conocen ni la esquina. Entonces en ese momento sentí como una gran diferencia y por suerte tenía un par de compañeros que eran medio como que ya se habían graduado de una carrera en la universidad y como no consiguieron trabajo, se metieron a este colegio para que el colegio los conectase con empleadores. Y bueno, con estos chicos teníamos más o menos la misma edad y intereses más así en común. Entonces, bueno, con esos chicos hicimos migas y más o menos estudiábamos juntos y todo eso. Pero bueno,
hacer amigos japoneses cuesta. A veces hay que juntarse a grupos de círculos, así, de actividades deportivas y cosas así. Bueno, cuando estaba en el último año del Semongaku, que es el colegio técnico, mi profesor me dijo que como tenía buenas notas y buena presencia, existía la posibilidad de extender la beca a universitario. Esto significaba que me iban a reconocer los primeros 2 años, o sea, los primeros 2 años que se cursan en la carrera de universidad, me los daban por equivalencias de lo que yo ya había cursado en el colegio técnico. Fue un poquito un desafío, porque en realidad cuando uno estudia en la universidad, en estos primeros 2 años se dan muchas técnicas de estudio y bueno, te explican cómo hay que escribir la tesis y cosas así, que cuando yo arranqué de golpe y porrazo desde el tercer año, era como que asumían que yo ya lo sabía y bueno, me tenía que poner al día. Y existe le dicen la clase del seminario, en la que vos estás con un tutor y tenés que hacer un tema de estudio que esté relacionado a lo que son las cátedras de ese profesor. Y entrando como, así como Gen Newsei, que es el transferido, bueno, el tema era eso, ¿no? En el primer día ya tenías que elegir qué tema querías estudiar y qué profesor querías. Y es muy importante todo lo que es la compatibilidad con el profesor. Y eso, bueno, en el primer día está bastante difícil ver si uno le atina o no. Pero bueno, la verdad la oportunidad de cambiarse a una universidad me abrió el mundo, porque todo lo que yo había sentido que en el colegio técnico quizás faltaba, cuando fui a la universidad me di cuenta que no, que era simplemente lo que yo estaba buscando no estaba en ese lugar, y en la universidad había muchísima más variedad, muchísimo más, eh, no sé, la forma de pensar, la forma de estudiar era muchísimo más parecido a lo que yo tenía, lo que yo me esperaba desde el principio. Las clases las sentí que eran bastante relajadas, era el horario más o menos uno se lo armaba eligiendo qué clases quería cursar y qué clases no. Yo era bastante como Hermione, me anotaba en todas las que podía, y cuando faltaba un profesor o cancelaban una clase, hasta iba y me sentaba en las clases de al lado que me quería anotar, pero como se superponían no podían. Y bueno, y me la pasaba así de clase en clase, y está buenísimo porque aprendes un montón. Y en lo complicado de los grupos de estudio era que tenías que tener un grupo de estudio para cada clase, porque como cada alumno elige su horario y todo, bueno, no tenías el mismo grupo que cursaba todos juntos. Entonces, bueno, había que estar haciendo amigos por allá y por acá. En mi carrera yo estudié Kokusai Communication, o Comunicaciones Internacionales se llamaba la carrera, que era un popurrí de cultura japonesa, de turismo y bueno, y de artes. Y era así como muy liberal. Y bueno, en esta clase estaba lleno de chicos que habían hecho intercambio, por ejemplo, un año en Nueva Zelanda o en Canadá, y entonces ya venían con la mentalidad de, bueno, sé lo que es vivir en otro lugar, adaptarme a un lugar donde no entiendo el idioma y a moverme solo, ser independiente, y tenían una visión mucho más global. Entonces era muy fácil, como teníamos tanta base en común, era re fácil hacerse amigos, y la verdad lo disfruté muchísimo. Mi periodo en la universidad fue lo que más me gustó. Y bueno, otra cosa que podías hacer era elegirte vos tus currículos, así que podías cursar muchas materias al principio y ya para el final del semestre dejarte tiempo libre, ya sea para buscar trabajo o para buscar trabajo fijo, o para hacer trabajos de medio tiempo y bueno, hacerte un poquito de ahorros. Un poquito más de detalles así sobre las clases. Bueno, estos son más o menos los horarios que yo tenía en la escuela de japonés, de 8 a 4 de la tarde. En la escuela técnica era desde las 9 hasta las 5 de la tarde, pero había alguna que otra materia opcional, entonces quizás salíamos más temprano o entrábamos más tarde. En la universidad era súper flexible, cada quien armaba su horario. Si no querías cursar los martes te quedabas en tu casa durmiendo y bueno, y tomabas las materias los otros días. Bueno, como les contaba, había muchas clases que eran de memorizar la información. Entonces, como ven en esta foto de acá, o sea, por el presentismo uno sí o sí tiene que ir a la clase, pero así como se ve en esta foto, están todos durmiendo. Esta era una de las clases más aburridas, porque el profe te explicaba las cosas, pero después te daba un papel y te decía, lo que sale está todo en este papel, memorizate el papel y eso va a ser el examen. Y, y la realidad es que nada que ver lo que explicaba en clase con lo del papel. Entonces la gente decía, bueno, ¿para qué estar despierto si
si total, al final lo que tengo que hacer es volver a casa, sentarme y estudiar. Entonces, bueno, a veces se veía esto. Y bueno, para mí era bastante, era un desafío grande el estudiar todo esto, entonces siempre buscaba tratarme de hacer amigos de los estudiosos y bueno, cuando tenía alguna duda, poder pedirles que me expliquen. Es súper importante que hagan buena letra con el profesor, no le lleven la contra, lleguen temprano a clases, no falten a clases, y bueno, y si llegan a tener algún problema o algo así, pueden hablar las cosas, pueden pedirle de antemano no sé, que hable un poquito más despacio o que vuelva a explicar alguna cosa. Es muy importante realmente hacer buena letra con los profesores. Los profesores pueden ser un poquito subjetivos y bocharlos, así que traten de tenerlos de su lado. Y si les gusta algún deporte o actividad cultural, se pueden sumar a los clubes. En mi colegio del colegio técnico teníamos un club de básquet, pero bueno, cuando me quise sumar, yo no tenía nada yo no había hecho básquet, pero como era el único club, dije, bueno, vamos a intentarlo. Y cuando llegó, todo el mundo como, ¿y vos hiciste básquet alguna vez? Sí, un poquito. Y cuando te das cuenta, ese un poquito en realidad eran 10 años, lo venían haciendo desde segundo grado de la primaria y todo de corrido, y era como imposible llegar al nivel que tenían ellos, y bueno, me sentía un poco como que era un estorbo, entonces dejé de ir. Cuando entran a la universidad, me pasó diferente, que en la universidad como es mucho más grande y tenían muchísimos clubes, es muy normal que los estudiantes empiezan desde el primer día con cero conocimiento. Cada tanto te viene alguno que ya tenía cancha, y bueno, pero con este tema es mucho más fácil, así como empezar algo nuevo desde cero. Lo que sí era muy insistentes con dedicarle el presentismo al máximo. Yo había intentado estar en más de un club y había un día que se le superponía y en el club me dijeron, no, mira, acá si no puedes venir las 4 veces por semana, no te podemos aceptar. Y bueno, al final me terminé sumando al club de ceremonia del té, que era solamente una vez por semana y bueno, ese sí me podía comprometer que siempre iba a estar ahí. Ahí les puse una foto con los compañeros en uno de los eventos. Nos poníamos kimono y tomábamos té, era re lindo. Bueno, el tema de la vivienda. Después del año de colegio japonés, uno tiene que hacerse el contrato por su propia cuenta y ahí uno tiene que elegir, ¿no? Si quiere vivir cerca de la escuela o si quiere vivir barato. En mi caso, yo quería tratar de ahorrar lo que fuese posible. Entonces, mi primer departamento, como en la foto que les muestro acá, tenía 15 metros cuadrados. Más o menos pagaba 30.000 yenes, que en relación a lo que se cobraba de la beca es bastante poco, y bueno, y un poquito más de los servicios. Lo que sí estaba a 20 minutos de la estación de tren, y desde la estación de tren, bueno, tenía una hora más de tren para el colegio. Cuando vivís lejos del colegio, tenés un pase del tren que como sos estudiante viene con un pequeño descuento y te da permiso para que te bajes en cualquiera de las estaciones previas. Entonces, si vivís, por ejemplo, entre tu casa y el centro, hay otros lugares medio turísticos o interesantes que te gusten ir, o qué sé yo, que puedas conseguir un trabajo de medio tiempo o algo así, está muy bueno para manejarse. Y una cosa que encontré acá que está muy buena es que acá hay un montón de redes y comunidades en las que los extranjeros que se van de Japón regalan todos los electrodomésticos, las heladeras, las arroceras, todas las cosas que uno puede necesitar en la casa, los muebles, los regalan gratis, porque si uno los tira a la basura hay que pagar. Entonces, a veces te metes online y dicen, bueno, estoy regalando todos los muebles de mi casa, si alguien los quiere, que los venga a buscar. Y bueno, yo con eso me armé de todo lo que era mi casa. Bueno, la pregunta del millón, ¿se puede ahorrar con la beca? Y sí, eso es lo que les voy a decir yo. Em, bueno, a ver si sale el texto. Ahí está. Bueno, yo no soy de salir a tomar y esas cosas, y entonces siempre me cocinaba en casa y yo con eso ya sentía que ahorraba un montón. Tenía compañeros que les encantaba salir a tomar y estaban la última semana antes de que nos entrara la plata de la beca, que quizás, viste, yo les tenía que prestar plata o alguna cosa así, pero bueno, si ustedes se manejan más o menos, se administran bien, es posible manejarse y no estar tan mal. Si eligen un departamento que no sea extravagantemente caro, también se puede ahorrar.
bueno, hay muchos supermercados y muchos lugares con distintos precios, así que uno puede elegir lo que quiere. Y bueno, yo en mis primeros años vivía eh, usando el tren para ir a la escuela, pero cuando me mudé a Osaka, a la universidad, me pasó que como era una universidad en el medio del campo, yo podía tener una casa a 5 minutos en bicicleta, que era súper barata porque total estábamos súper lejos del centro. Entonces, cuando me acostumbré a vivir cerca de la escuela, como que me quedó el hábito y bueno, desde entonces siempre me muevo en bicicleta. Incluso cuando empecé a trabajar, ¿no? Busqué una casa que no sea muy cara, pero esté más o menos cerca del trabajo y bueno, con esto al ahorrarse el tren, la verdad es esto, no sé, yo siento que es todo mucho más lindo, uno no tiene que estar en ese ambiente todo apretado. Y se disfrutan mucho las estaciones también, ¿no? Porque uno va con la bicicleta por la calle y ve en otoño todos los colores amarillos y rojos, y bueno, en primavera todo en rosa. Y bueno, yo más o menos, mi experiencia, yo pude ahorrar entre un tercio y la mitad de la mensualidad de la beca. Entonces lo que hacía era, para fin de año, volvía para visitar a mi familia. En esa época también tenía un novio en Argentina. Entonces volvía para las fiestas. Y bueno, las vacaciones que yo tenía eran un poquito más cortas que los que contaba José. Yo tenía un mes entero en agosto y más o menos 3 semanas en diciembre. Y nada, si ustedes durante el día a día no se derrapan la plata, después cuando llega el primer día de las vacaciones, se compran un pasaje aéreo al sudeste asiático, se llevan la mochila y bueno, se recorren todo el continente asiático por nada, son chirolas, cuando uno cobra en yenes es como bastante fácil ir por ahí. Y bueno, yo me la pasaba viajando todo desde el primer día hasta el último día de las vacaciones. Por supuesto, también viajaba dentro de Japón. Cuando, bueno, como me interesaba mucho el turismo, hice mi objetivo antes de graduarme de la universidad de recorrer todas las prefecturas de Japón. Entonces tenía un mapa y las iba marcando, ¿viste? Cada vez que iba a un lugar. Y bueno, y eso me sirvió muchísimo. Me ayudó, de hecho, también a conseguir trabajo y bueno, donde estoy hoy fue una de las cosas en las que cuando hice la entrevista, viste, como que yo decía, bueno, esto es lo que yo hice cuando era un estudiante, y todo el mundo se sacaba el sombrero. Acá estamos. Bueno, les comentaba que se podía también hacer trabajo de medio tiempo, y la verdad, Japón es un país rarísimo, pero en un sentido lindo, ¿no? Porque hay cada emprendimiento súper así como estrambótico, que no sé, que la originalidad que tienen, la verdad, me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Para mí hacer trabajo de medio tiempo era como para divertirme, hacer amigos japoneses, aprender un poco la cultura de trabajo de acá. Y la verdad me es súper divertido porque las cosas que hacíamos casi era como jugar algunas veces. Acá les puse las fotos, yo trabajé un tiempo en el parque de Universal Studios de Osaka, que le dicen Universal Studio Japan. Estaba en el restaurante de Jurassic Park y vendíamos Argentina asado, que es asado argentino. Después estuve también en un bar, una izakaya o un bar temático en el que éramos policías y cuando venían los fantasmas les disparábamos con la pistola, no sé, era como que estábamos jugando todo el tiempo, no se sentía como trabajar realmente. Y bueno, más cerca de la época de graduación decidí que quería tener algo que me hiciese buena impresión en el currículum, entonces me metí a trabajar en un hotel de 5 estrellas, estaba en el restaurante. Y bueno, después tenía un amigo que me había pedido si se le daba una mano con un trabajo de poner folletos así en bolsitas, y bueno, también lo hice. Y qué sé yo, después han salido también oportunidades, colaboraciones con JICA, en la que nos llevaban a escuelas primarias y les contábamos sobre nuestro país, Argentina, y bueno, distintos eventos así culturales, o a veces niñera para gente que tiene a los nenes y quieren que aprendan inglés o español. Hay de todo. Y todo lo que hagan va a sumar para el currículum a la hora de buscar trabajo. Bueno, el trabajo fijo acá en Japón es cuando uno ya está de tiempo completo, y los contratos de acá son muy interesantes porque no tienen fecha de vencimiento. Si están ya en el último año de la universidad, van a ponerse a buscar trabajo y cuando consigan que los tomen, más o menos que los van a contratar para siempre. Eso hasta que uno de ustedes o ustedes o el empleador se arrepienta, ¿no? Pero por lo general nunca te despiden. Y como contaba José, según, o sea, en el rubro que tenés de tu especialidad,
vos podés aplicar a cualquier trabajo. Entonces, bueno, yo estaba con especialista en humanidades y puedo trabajar si quiero de maestra o si no en marketing o en diversas carreras que siempre que estén más o menos con esta área. Bueno, la última parte, recomendaciones para los aplicantes, que estudien, siéntese, agarren los libros o el YouTube o el método que les guste, pero si no pasan los exámenes de matemática, inglés y japonés, no pueden venir a Japón. Así que si tienen interés, a ponerse, a dedicarse horas de silla. Después que disfruten el tiempo con sus amigos y familia antes de venirse, y bueno, que desarrollen autonomía y se preparen para vivir solos. Esas son las cosas más grandes que digo que hacen falta. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Perdón si hablé muy rápido o me trababa de ratos, pero eso fue mi breve experiencia. Desde 2010, yo vine al principio con la beca corta pensando que 3 años era mucho y realmente 3 años se hicieron 5 y hoy en día ya son 10. Así que bueno, no sé, yo siento que Japón nos da una gran bienvenida y si uno siente que es para uno, está bueno quedarse también. Bueno, muchas gracias, Camila, por tu experiencia y por toda tu energía, la super energía de Camila. Bueno, ahora lo vuelvo a invitar a José también, así pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a tomar aquellas que fueron más votadas. Así que vamos arriba. A ver. Ramiro Alejandro preguntó, ¿hay algún lugar en Jujuy que dé clases de japonés avalados por ustedes? Esta charla, de hecho, fue organizada por la Asociación de Ex Becarios MEX, y no hay instituciones de japonés avaladas, pero sí sabemos que hay varias instituciones y en Jujuy la Asociación Japonesa de Jujuy, la organizadora de este evento, la coorganizadora, ofrece clases. Así que pueden ingresar al Facebook, ellos, si no me equivoco, tienen un Facebook y lo pueden buscar por Asociación Japonesa de Jujuy. Vamos a pasar a la siguiente. Para los exámenes y entrevistas tendremos que ir a Buenos Aires. José, ¿querés contarnos un poco tu experiencia? ¿Cómo fue el tema de los exámenes? Bueno, sí, para los exámenes y las entrevistas, digamos, hay que ir a Buenos Aires. En el caso particular de ACU, supongo que esto cambiará año a año, pero bueno, en el mismo día tuvimos la entrevista y el examen, y creo que para posgrado, por lo menos en mi generación, tal vez puede ser que hayan tenido la entrevista al otro siguiente, pero bueno, no sé cómo se están manejando ahora. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta, de hecho, también es para José, porque dice, ¿hay que cumplir con un promedio de notas para la beca de carrera universitaria? Supongo que esto sería para aplicar, voy a responder suponiendo eso. Por lo que yo tengo entendido, no. Y no sé, yo tenía un promedio, creo que 7,70 y pico o algo así, e incluso yo, digamos, bueno, había rendido libre el último año de la escuela por unas cuestiones personales y eso no afectó, así que yo creería, siempre hablando desde afuera, yo no soy la comisión evaluadora ni nada de eso, yo creería que es más importante tu desempeño en los exámenes y estas otras cuestiones. Bien, muchas gracias. Sí, tenemos entendido que se toman exámenes muy rigurosos en Buenos Aires. Si Camila nos puede contar cómo fueron los exámenes de matemáticas, inglés y japonés, si fueron muy rigurosos, pero yo entiendo que esos exámenes reemplazan un poquito tal vez el rendimiento previo que hayan podido tener en el secundario. ¿Te acordás un poquito, Camila, de cómo fue el examen? A ver si está Camila. Disculpa, ¿podrías repetir que se me fue la conexión? Sí, ¿recordás cómo fue el examen de matemáticas? Te quedó la camarita al revés. Ahí, volteada. ¿Vertical? Ahí va mejor. Bien. Bueno. Sí, en el examen de matemática había muchísimas cosas de geometría y después había de probabilidad, que yo de hecho en el secundario había hecho la rama que tenía más matemática,
pero esos temas jamás los había escuchado y era, no sé, a base de lo que era el modelo de examen del año anterior, yo buscaba hacer un temario y estudiar desde ahí. Bueno, en Jujuy no sé cómo será, pero en Buenos Aires el año después que yo me vine para acá, pusieron un curso de matemática en donde hacían apoyo y preparaban a los chicos que querían venir con este examen, pero yo me acuerdo que era súper difícil. Y bueno, en mi época, el que estaba al lado mío estaba con el lapicito que le daba, y yo me acuerdo que me ponía súper nerviosa porque yo no sabía la respuesta y los de al lado estaban escribiendo. Pero bueno, tuve suerte y creo que pasé. Bueno, muy bien. Sí, tenemos entendido que los exámenes de selección acá son muy rigurosos, con lo cual no es tan relevante el promedio que hayan tenido en el secundario, porque nos aseguramos que si pasan ese examen que se toma para la beca, son brillantes. La siguiente pregunta es de Manuel Lerma y pregunta: ¿cuántos cupos habrá? De hecho, el cupo es internacional. Cuéntenme ustedes cuántos argentinos de Gakubu y Senshu viajaron junto con ustedes. No sé, Camila, ¿cuántos argentinos viajaron con vos? En mi año fui yo la única que pasó el examen, entonces vine sola. Y después el año siguiente nadie pasó, así que por 2 años después no hubo ningún otro argentino. Después de repente vinieron 2 juntos. Así que es un número que fluctúa. Como decís Bien, vos, es un cupo del internacional. sí. Y en el caso tuyo, José, ¿viajaste con algún argentino? ¿Cómo fue la Claro. experiencia? ¿Cuándo te encontraste con un Gakubu argentino? Bueno, yo había hablado con una chica Gaku, que había estado el año antes que yo, era una sola, y también la vez que hablé con algún otro Gaku, creo que la mayoría de las veces fueron uno. En mi año fui yo solo Gaku, creo que eran 4 o 5 Senmon Gakko, y bueno, después ya 6 de posgrado. Y bueno, por ahí dato de color, en mi universidad, en mi curso preuniversitario en total éramos 5 latinos. Mi especulación es que más que por país, puede ser que haya por región algún cupo, hablando desde el desconocimiento. Pero bueno, nada de eso. Bien. Sí, para No sé si las puedo, becas, sí. si puedo aportar lo que yo siento que es un poquito más país por país en el tema de Asia. De Indonesia, por ejemplo, habían venido 10 el año que vine yo, y era como raro, ¿no? ¿Por qué de Indonesia vienen 10 y después de toda Latinoamérica vienen solamente 2? Pero tiene un poco que ver con la relación que Japón tiene con esos países, creo yo, y Bien. con los exámenes, ¿no? Las notas que se sacan. Sí, de hecho, los exámenes son bastante como exigentes para lo que se dicta generalmente en las escuelas en la Argentina, por eso una preparación especial para ello. Sí sabemos que hay cupos especiales para Argentina en Kenkyu, en la beca de posgrado. Para la beca de posgrado hay un cupo definido que me informaron que este año fue de 6. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaría a alcanzar un nivel avanzado de japonés si estás en cero? Es decir, sin tener conocimientos de japonés. Por ejemplo, bueno, José nos contó que autodidacta en 2 años llegó a N3, una cosa así. En tu caso, Camila, ¿cuándo rendiste tu primer examen internacional y cómo estudiaste? Bueno, yo estaba en clases de pequeños grupos, entre 3 y 4 alumnos, con una profesora que es Nikkei, que es descendiente de japoneses que nacida en Argentina. Y en un año de hacer una clase semanal, habíamos llegado a lo que hoy en día es el N5, en su época era el Yonkyu, le decíamos. Y yo creo que para todo lo que es hablar, me salía bastante fácil. Yo empecé a estudiar cuando tenía 14, ¿no? Entonces, de los 14 a los 15 tenía un montón de tiempo libre y me aprendía un montón de canciones y, bueno, miraba anime también. Y yo creo que estas cosas dependen siempre de cuánto tiempo uno le quiere dedicar, ¿no? Porque si uno hace solamente una clase por semana y se acabó, no es lo mismo que si todos los días trata de leer un kanji. Yo me suscribía a un montón de páginas web que te mandaban un kanji por día o cosas así que ayudan muchísimo, y en un año yo creo que más o menos se puede llegar a un
a un nivel pasable. No Bien. súper avanzado, pero para manejarse en el día a día. Bien, entonces creo que José y Camila coinciden en la dedicación para el idioma, la facilidad que puedan llegar a tener y la velocidad para avanzar, ¿no? Siguiente pregunta, Ezequiel pregunta, cuando uno llega a Japón, ¿dónde se queda? ¿Hay algún lugar para quedarse el primer día hasta encontrar un lugar o tiene uno que buscar lugar de antemano? José, ¿cómo fue tu experiencia, que fue la más reciente? Bueno, en mi caso, digamos, yo llegué tipo a las 7 de la noche o algo así al aeropuerto y estaba esperándome un taxi que me llevó los 70 kilómetros más o menos desde Narita hasta el dormitorio, porque como yo les había contado, el primer año estamos en un dormitorio, digamos, eso ya está decidido, arreglado, te mandan unos mails, y me imagino que, por lo que fue la charla de Camila, que sería más o menos parecido su caso también. Uh-huh. Bien, Bueno, no tuve la suerte, sí. pero sí nos habían dicho cuando llegásemos iba a estar una persona con un cartelito esperándonos y esa persona nos dio los pases para el bus. Era un bus que nos llevaba, un bus de 1 hora y media que nos llegaba desde Narita hasta Kanagawa y desde ahí cuando nos bajábamos en la estación de tren nos venían a buscar los chicos del dormitorio. Bien, bueno, sí, igualmente estaba bien aceitado como para que vos no tengas que andar buscando, sino que ellos te recibían, te acompañaban y estaba todo más o menos acomodado, ¿no? Bueno, sí, la llegada generalmente es así. La siguiente pregunta, Carla Alfonso, ya es una pregunta para la beca de posgrado. Pregunta, ¿requiere algún promedio universitario mínimo para la beca del posgrado? La contesto yo. Para la beca de posgrado sí se requiere un promedio universitario mínimo que es de 7 puntos para postular, que es un regular bueno, de hecho muy bueno para acá, para la Argentina, pero es el promedio que se solicita. Pasamos a la siguiente pregunta. Buen día, existen... Ay, alguien votó otra pregunta. Acá. ¿Qué materiales, libros recomienda para aprender japonés de forma autodidacta? José, que estudió solo, ¿qué libros recomendás? Bueno, yo para arrancar al principio creo que lo que había utilizado eran aprender hiragana y esas cosas online, alguna lista de vocabulario, y sí como que tuve 3 o 4 clases de full gramática con un profesor particular. Y ya después de eso recomiendo el Nihongo So Matome, ahora después los voy a escribir en el chat, el Shinkansen Master. Después hay una página que se llama, recomiendo mucho las flashcards para aprender kanji. Si tienen la plata, White Rabbit es una compañía que vende unas flashcards espectaculares. Si no, yo las hice imprimiendo online, se puede encontrar eso. Y si no, la aplicación Anki, también para flashcards, Anki con K, eso me parece que todo sirve bastante. Y bueno, para el Google Chrome y esas cosas, hay algunas que te ayudan a, como un mini diccionario que pones el clic sobre la palabra y se entiende. Rikai-chan o Rikai-kun. Esa es mi opinión. Fantástico, veo que realmente indagaste en un montón de material. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Daniela pregunta sobre la beca de perfeccionamiento docente. Hoy no tenemos ex becarios docentes, así es que les contesto yo. El nivel de japonés requerido depende un poco del proyecto de investigación, pero mínimamente un básico para poder moverse y poder entender algo de la dinámica japonesa de las escuelas. Con lo cual, algún nivel de japonés es importante y obviamente compensado con un nivel avanzado de inglés. El examen se toma en el Centro Cultural de la Embajada del Japón, así es que mientras se pueda tomar ese examen escrito presencial, no hay necesidad de presentar certificación, pero siempre defenderlo con una certificación internacional suma puntos. Pasamos a la siguiente pregunta. Antonella, ¿nos podemos postular en 2 becas a la vez, es decir, investigación y docencia? ¿Ustedes, chicos, pudieron postular a 2 becas a la vez? ¿Ustedes tenían la posibilidad de Gakubu y Senshu? No. Bueno, ambos mueven la cabeza y lo cierto es eso. No se puede postular a 2 becas a la vez, porque una de las cosas que se evalúa es la claridad del objetivo. Es decir,
La beca de investigación es para investigación académica de posgrado, que implica una investigación a largo plazo para un desarrollo científico. En cambio, la beca docente está apuntada para poder plasmar la investigación en un aula. Es decir, el objetivo es completamente diferente. Por eso, no sé si decir no es posible, no queda bien, porque demuestra la poca claridad del objetivo. Bien, pasamos a la pregunta de Javier. Hola, quisiera saber un poco más sobre el armado de los proyectos de investigación para las becas de posgrado. Hoy no tenemos ex becarios de posgrado, con lo cual lo invitamos a ingresar a las redes de exmex.argentina para ver otras charlas también de posgrados. A ver, buenas tardes, requisitos que se necesitan para cumplir, para acceder a una beca. ¿Cuáles fueron tus requisitos, José, para ingresar a la beca Gakubu, beca de carrera universitaria? Perdón, los requisitos, digamos, en su momento era ser argentino menor de 21 años, ahora evidentemente eso cambió a menos de 24. Bueno, después presentarse en los exámenes de matemáticas, japonés e inglés, y bueno, tener el secundario completo, no recuerdo, y bueno, después creo que algunas cositas como presentar certificado de buena salud, presentar carta de recomendación, pero bueno, todo eso está en la página de la embajada y bueno, creo que básicamente es eso. Sí. En el caso tuyo, Camila, ¿las condiciones eran similares? Sí, igual mi caso era de 2010, así que creo que ya ni sirve. En mi época creo que sí nos pedían un promedio de las notas del secundario que fuese más o menos alto y bueno, ser menor de 21 años y tener, bueno, interés en ir a Japón. Y me acuerdo que incluso en la entrevista un poco como que también tanteaban a ver si mi personalidad quizás pudiese adaptarse o no a Japón, ¿no? Pues yo me acuerdo que las preguntas que me hacían eran muy como para ver, proyectarme si estando en Japón yo me podría llegar a volver loca y querer renunciar a la beca o volverme a Argentina, o no, o ser así optimista y seguir para adelante. Bueno, veo que sos muy optimista y seguiste adelante. Acá otra pregunta relacionada con la beca de posgrado, ¿cómo se acreditaría el japonés básico? En realidad esto es para todas las becas. ¿Cómo se acredita el japonés básico e inglés avanzado? ¿Hay un certificado expedido por el Instituto de Idiomas que sea necesario? Ustedes que están en Japón, ¿cuáles son los certificados de idioma japonés y de inglés más conocidos allí? No sé quiénes rindieron hace poco. Camila, ¿rindiste alguna hace poco? ¿Alguna certificación de Bueno, inglés o japonés? yo el único examen de idioma japonés que realmente vale para los extranjeros es el JLPT, que es Japanese Language Proficiency Examination Test. Test. Sí, y bueno, y ese lo hace la Fundación de Japón y ese es el examen más básico. Hay otros exámenes de japonés business para los japoneses mismos, pero esos no son tan importantes que nosotros los tengamos. Y después por el tema del inglés, acá se usa muchísimo el TOEIC. TOEIC es un examen de inglés que está hecho para Corea y Japón, en el que les hacen todas las preguntas difíciles con las cosas que por la gramática de acá ellos se confundirían. Y bueno, un anecdótico, ¿no? Pero en mi universidad me enteré que si rendías el TOEIC y te sacabas buena calificación, te daban como una recompensa en dinero, y lo rendí y me saqué la puntuación perfecta y me pusieron en el diario y cosas así, que ahí me di cuenta como que el examen en sí, para los que no somos asiáticos o japoneses o coreanos, por un tema de la gramática nos parece súper fácil. Bueno, esa fue mi impresión. Bien. Ese es el que más se usa, bueno, el TOEIC. Muchas gracias. Ramiro acá pregunta dónde aprendieron japonés los ex becarios. Bueno, vieron que es muy variado. José aprendió por cuenta propia, Camila con una profesora Nikke, y si siguen indagando entre ex becarios van a ver que todas las experiencias son muy diferentes y casi todas válidas, diríamos. La idea es apuntar ese examen internacional que mencionaba Camila, el JLPT, que es el Japanese Language Proficiency Test. En japonés lo conocen como Nihongo no Ryoku Shiken. ¿Sí?
Bueno, la siguiente pregunta, las becas de posgrado, ¿cómo se hace uno para ponerse en contacto con universidades japonesas? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en otra charla. Promedio específico del secundario ya lo contestamos. Puede haber una beca universitaria si ya cursé mi primer año de universidad, estudio psicología. Para José, ¿puedo acceder a la beca universitaria si ya cursé mi primer año de universidad, estudio psicología? Sí, por supuesto. En mi caso yo también había tenido un tiempo en la universidad y me presenté y no es ningún problema en ese sentido. Bien. Bueno, muy sencillo. ¿Qué cupo se tiene por año? Eso lo comentamos. Una vez terminado el tiempo de la beca, ¿uno se puede quedar a vivir allá? Camila, esta Sí. pregunta parece para... En realidad, José también tiene sus planes, pero vamos a empezar por Camila. Una vez terminado el tiempo de la beca, ¿una puede quedarse a vivir allá? Pregunta Erika. Sí, bueno, uno de los beneficios de esta beca es que son bastante flexibles en tanto a lo que esperan de vos después de que te gradúas. En ese sentido, sos libre de, si querés quedarte en Japón, buscar un trabajo y aplicar, o, bueno, en algunos casos hay gente que decide que quiere seguir haciendo investigación, quizás con otra beca, no la de MEX, pero de alguna otra fundación, uno puede aplicar y hacer un máster o quizás un doctorado a continuación de la carrera que uno estudió. Igual también existe la flexibilidad que si uno dice, bueno, ya está, tuve mis años de Japón, estoy lista, puede volverse a su país, o bueno, incluso conozco gente que después de estudiar en Japón buscó trabajo en Europa. Así que en ese sentido, si uno quiere quedarse en Japón es bastante fácil porque la conversión sería de visa de estudiante a visa de trabajo, teniendo ya un empleador que te asegura que te va a dar cupo en su empresa. Bien. José, ¿querés hacer algún comentario? Sí, digamos, yo también estuve buscando trabajo y bueno, conseguí una oferta laboral en una empresa y nada, no, claramente se puede. Lo que sí, estén atentos, adáptense al estilo de búsqueda de trabajo job hunting japonés, que es muy particular y tiene sus complejidades, así que estén preparados si ese es su plan a hacer eso. Y bueno, nada, creo que Camila dijo todo lo importante. Bien, muchas gracias. De hecho, el objetivo principal de esta beca es ayudar a desarrollar recursos humanos, bueno, puntualmente en la Argentina sería para argentinos, y bueno, la idea es que ellos vuelvan a aportar a la Argentina. En el caso de Camila y José, evidentemente han decidido desarrollarse un poco más con algo de experiencia laboral para luego volver a la Argentina. Bueno, igualmente, como dijo Camila, tiene esa libertad este programa de becas. Bueno, no sé si quisiera hacer alternativas de estudio que tenemos. ¿Puedo acotar un breve detalle? Sí. En Japón, el concepto de becas para los mismos japoneses es como una especie de préstamo que te dan para ir a la universidad y cuando empezás a trabajar la tenés que pagar de vuelta. El sistema este que nos da MEX a los extranjeros, la verdad es casi como un regalo del cielo porque nos pagan la universidad, nos dan una mensualidad para que no tengamos necesidad de estar trabajando, y al final del programa no esperan que uno devuelva ese dinero. Así que un poco como yo creo que es un voto de fe de parte de Japón, que ya sea trabajemos en Japón o que volvamos a Argentina, que nosotros quedemos como un vínculo que conecta a estos dos países y bueno, que como profesionales podamos ayudar a las relaciones entre ambos. Bueno, muchas gracias Camila por la aclaración. De hecho, es así como ella lo comenta, desde la asociación EXMEX, también esta actividad que hacemos es una especie de devolución a lo que recibimos en su momento. Bueno, con esto creo que es un buen momento para cerrar la actividad. Fue un placer estar con el público de Jujuy, con José, con Camila, acompañados por Pedro también. Bueno, y esperamos que les haya sido interesante la actividad. Cuando cierren el webinario van a ver que los van a redirigir hacia una encuesta. Esa encuesta es muy valiosa para nosotros, así podemos continuar haciendo actividades similares a esta o a la que ustedes nos soliciten. Bueno, agradezco nuevamente entonces a José, a Camila, desde Japón, que se levantaron muy tempranito.
Espero que sigan con éxito su estadía allí en Japón, y esperamos de entre el público verlos en Japón, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas tardes.